1. Acá hay 8 y estoy usando 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me queda? 7. 2 elevado a la 7. 2 elevado a la 7. 128. Entonces, ¿cuántas redes hay? Hay 128 redes. Es la cantidad que uso menos los bits que identifican. ¿Ah? La cantidad que uso menos los bits que identifican. Entonces, ¿cuánto sería? 2 elevado a la 8 menos 1. ¿De acuerdo? 2 elevado a la 8 menos 1. Entonces, ¿cuántas redes hay? 128. ¿Cuántos bits me quedan? 24. Entonces, ¿cuántos hosts puedo tener? 2 elevado a la 24. ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? Ahí sí usan una calculadora, porque no creo que sean tan buenos. 17, no, 16. 2 elevado a la 24, ¿cuánto es? 16.000. 16 millones. A ver, 16 millones. 777.216. ¿Qué significa? Que en una clase A yo puedo tener máximo 28 redes. En cristiano o en analogía, 28 salones. O 128 salones. Para nosotros, una red en un salón, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo tener una clase A máximo ¿cuánto? 128 salones. Pero en cada salón puedo tener 16.777.216 alumnos. En cada salón. A eso me refiero. Entonces, ¿qué tengo? Pocas redes, pero muchos hosts. Pocas redes, pero muchos hosts. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usa? Obviamente, bueno, esto es aplicación entre comillas, ¿no? Son para grandes redes, ¿no? Estas son aplicaciones industriales gigantescas. 16 millones de hosts es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Pero eso podría ser para una multinacional. No solamente para las computadoras de mis oficinas, sino para los PLCs, para los sensores, para los actuadores, cualquier cosa que esté conectada. ¿Por qué? Porque una multinacional normalmente tiene una red específica para todas sus sedes, ¿no? Para todas sus sedes. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con esa lógica, muchachos, con esa lógica, vámonos a qué clase. A la clase C. ¿De acuerdo? Vámonos a la clase C. Si la primera es 0, la segunda es 1, 0, la clase C, ¿qué va a ser? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Por lo tanto, ¿cuántos me quedan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0? ¿Cuánto es? Sería 128 más 250. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 184. Mira, 256, 228 dividido entre 2. 192. ¿Qué número empieza? 0, 0, 0. Por lo tanto, esta, ¿en cuál acaba? 191. 191. ¿De acuerdo? 191. 255. ¿Punto qué? 255. 255. Entonces, todos nosotros somos clase C. Los peores. ¿Ah? Nosotros, usuarios, trabajamos en la clase C. Y ahorita se van a dar cuenta del porqué. ¿Ah? Ahorita se van a dar cuenta del porqué. Ok, ahora, bajo esto, bajo esta premisa, ¿cuántos octetos ocupan la clase B? 2. Este me dice un octeto, un bit. Este me dice 2 octetos, 2 bits. Entonces, la clase B hace esto. ¿De acuerdo? La clase B hace esto. Entonces, ¿cuántos bits hay acá?
16. ¿Cuántos estoy usando? 2. Entonces, ¿cuántos me quedan? 14. ¿Cuánto sería 2 a la 14? 2 a la 14, ¿cuánto es? 16.000. 384. 16.000. 384. No. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Bueno, esto sería así, ¿no? Para respetar el color. 255, 255, 255, ¿sí? 16.384. Ahora, ¿cuántos bits me han quedado libres? ¿Cuántos bits me han quedado libres del rojo? 16. 16. ¿Cuánto es 2 a la 16? 16.000. 65.536. ¿Qué significa? ¿Qué significa en la analogía? Que en esta universidad hay 16.384 aulas. Y en cada aula entran 65.536 alumnos. Eso significaría. ¿Ah? Eso significaría. Entonces, obviamente, esta es una aplicación que, entre comillas, esta es una aplicación Mediana. mediana. ¿Por qué? Porque tengo un buen número de redes con un buen número de hosts, ¿no? Porque 16 millones es una barbaridad, ¿no? Son muchos, pero tengo pocas. Acá tengo un mejor número de redes y un buen número de hosts. Ahora, con esa lógica, ¿cuál seguiría? La clase D. Seguiría la clase D. Si este es 0, este es 1, 0, este es 1, 1, 0, ¿la clase D qué hace? 1, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Ahora, esto hay 4. ¿Cuántos le quedan? 4. 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué número es? 224, ¿no? 224.0.0.0. Por lo tanto, la clase C ¿hasta dónde llega? 223. 255.255. Ahora, ¿cuántos octetos va a tomar? 3. Quedan 8. ¿Cuántos bits hay en esos 3 octetos? Hay 24, pero ¿cuántos estoy usando? 4. O sea, sería 2 elevado a la 20. ¿Cuánto es 2 elevado a la 20? 1.048.000. 1.048.566. A ver, ah, no. La clase C. Yo estoy agarrando esta. Sí, sería 21. Sería 21. a la 21, ¿no? Porque dije que había 4. ¿Cuántos he agarrado? 3. O sea, me quedan de esos 24 menos 3, 21. 2 a la 21. 2 millones. Ya es una diferencia, ¿no? Sí, hace un montón. Significativa. Sería 2 millones. 97.152. 152. Y por lo tanto, ¿cuántos bits me han quedado libres en la clase C? 8. 2 elevado a la 8. 256. Entonces, esta es una red pequeña. Esa es la que nosotros usamos. Qué pequeña. ¿De acuerdo? Esa es la que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque en una clase C, en la analogía, en la universidad, ¿qué tendríamos? 2.097.152 aulas. ¿Y por qué tan? Pero en cada aula solamente entran
256. ¿Quién de ustedes ha conectado más de 30 equipos en su casa a la red? Ni cuando van a hacer fiestas sus amigos. ¿No? Porque no les dan la clave a todos. Tú tienes el teléfono. O sea, Te lo 256 más. hosts es un montón todavía. Es un montón. O sea que si hubo un lista con 257, uno se quedaría Ya no te sirve esta vez. Si haces una fiesta con 257 personas y le das la clave a todos, uno no se conecta. Y si quieres conectar a todos, te subes a la clase. Estás enfermo para darle tu clave a 256 personas. La universidad funciona con clase B o C. A nosotros nos dan la C. A nosotros nos dan la C. En los moles utilizan la clase B. ¿Perdón? En los moles. No, porque hago subredes. A una red le puedo hacer una subred. Lo convierto en clases. Lo convierto en clases. Y en el peor de los casos, si tengo una, porque normalmente yo no voy a usar un solo router. Tengan en cuenta esto, ¿ah? Un switch es un puente. Un switch es como que viene la información, si yo soy el switch, lo único que hago es, ¿qué pasa? Un router es asignar, es como que él viene, tú te sientas ahí, él viene, tú te sientas ahí, él viene, tú te sientas acá. O sea, un router da la dirección IP, cuando son IPs dinámicas. Hay IPs dinámicas y hay IPs estáticas. ¿De acuerdo? La mayoría de nosotros trabaja con ¿qué? Con una IP dinámica. ¿Por qué? Porque si vengo y me conecto al router de la universidad, el router de la universidad me asigna una dirección. Si me voy a mi casa, el router de mi casa me asigna una dirección. Si ustedes traen su computadora, por ejemplo, ¿qué es una IP estática? Por ejemplo. No, una PC puede ser dinámica también. Por ejemplo, para nosotros son los PLCs. ¿Han visto que tienen una dirección específica? Sí, y no ha sido asignado. Esa dirección es por default, ¿ya? Es por default, pero no está conectada a ninguna red en realidad, ¿no? Está conectada solamente a ¿quién? A la computadora. ¿De acuerdo? Está conectada a la computadora. Es más, si mi computadora tiene una red 128 y mi PLC tiene una red 192, no se van a conectar nunca. Tienen que ser la misma red. Para que tú y yo podamos hablar, para que la misma red, no necesariamente la misma. Bueno, para estar en la misma red tienes que estar en la misma clase. Pero para que tú y yo podamos hablar, tenemos que estar en el mismo salón. Ambiente, claro. En el mismo salón. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la analogía que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, un mall, como dice su compañero, si solamente tuviera un solo router, ¿ya? Para asignar, en un mall pueden entrar 1000, 2000, 3000, 5000 personas. Si tengo un solo router, ¿ya? ¿Qué hago? Si tengo un solo router y quiero usar una sola red, tendría que usar una de tipo B. Pero ¿qué significa redes? ¿Qué significa redes? Significa que si yo tengo 1000 alumnos, ¿ya? Pongo 256 acá, 256 al costado, 256 al costado. ¿De acuerdo? O sea, los distribuyo, todos entran, pero en distintas redes. En distintas redes. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ok. La clase D. Bueno, si hay una clase D, vamos a ir a la última, a la peor. La clase E. La clase E, ¿cómo sería? 1, 1. 1, 1, 1, 1, 0. Por lo tanto queda 3. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué número es? Algo. 240. Entonces, ¿qué sería? 240.0.0.0. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? 239.255. Y obviamente, por obvias razones, si les estoy diciendo que esta es la última clase, ¿cuál sería su última dirección? Sería
255 punto, 255 punto, 255 punto, 255. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas redes y hosts existen? Estas no se usan para redes. No se usan para redes. Esta se usa Porque no tiene, ya no tiene para host. porque ya no tiene para host. Porque estaría usando los 4 o 5 octetos, ¿no? Y ni siquiera existe 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto para qué es? Para multicast. Y esto es para el desarrollo de los nuevos protocolos IP, que ya han sido desarrollados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, entendamos esto. Entendamos esto. A estos hosts, en realidad deberíamos hacer esto. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre el primer host es la red. ¿De acuerdo? El primer host es la red. Y el último, bueno, no el primer host, está mal dicho. La primera dirección es el nombre de la red. ¿Ya? La primera dirección es el nombre de la red. Por eso, ¿se acuerdan el default que habíamos hablado? ¿Cuál era? 192.168.0 y algo. El 00 no existe para nosotros, usuarios. O sea, nosotros usuarios, no ingenieros. ¿Ah? Nosotros usuarios. Porque el primero, el 192.000 sería el nombre de la red. Para saber el aula 100, el aula 101, esa posición es el nombre del aula, por decirlo de alguna manera. Y la última dirección, porque dice que dos no se usan, la última dirección, ¿qué es? La última dirección. Es el broadcast. La última dirección es el broadcast. ¿Qué es el broadcast? ¿Qué es un broadcast? Una transmisión. Es el que, entre comillas, claro, el que yo permito transmitir a todos. A través de ese, yo me comunico con todos. A través de esa dirección. ¿De acuerdo? Permito la transmisión, permito la comunicación. Por eso, hosts hábiles es 2 elevado a la m menos 2. ¿Ah? Lo hemos puesto así porque tienen que saber el porqué, ¿no? Tienen que saber el porqué. Pero en realidad, ¿esto qué significaría? Que máximo entrarían, ¿qué? 254 alumnos. ¿Por qué? Porque una dirección pasa a ser el nombre de la clase y el broadcast, en la analogía, sería como el profesor. El que no ocupa un sitio, pero es el que permite la comunicación o el que se comunica con todos. ¿De acuerdo? Eso en analogía, obviamente, ¿no? Porque ese es un broadcast. Es el intermediario. El intermediario, el que en todo caso le puedes mandar a él una información y él se la transmite a toditos. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer esto, ¿no? Que él quiera comunicarse con él. Normalmente él tendría que hablar conmigo y yo con él. Entonces, si él quiere comunicarse con él, él va a decir, digamos, ¿no? Yo quiero hablar con Luis. Entonces, el mensaje para Luis es este. Y yo agarro y digo, para Luis es este mensaje. El único que, entre comillas, va a escuchar es Luis, porque el resto, a la hora que escucha a Luis, dice, no me importa esa información, sigo en lo mío. ¿Me vas a entender? Eso más o menos pasa en comunicación. ¿Ah? Eso más o menos pasa en comunicación. Muy bien. ¿Cuándo cae el 20? Sábado. Sergio quiere hacer todo. Ok. Me avisas ahí con
Muy aparte de la dirección IP, hay algo más que habíamos hablado en la clase anterior, ¿se acuerdan? Yo no voy a tomar. Es más, los que se los explico acá, ¿ya? Para que, aunque creo que no está, no tengo permisos, pero no tengo permisos, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Algo así, pues. Sí, Miren, mi amigo. si yo hago acá, estoy entrando a la configuración de la red. ¿Está bien o borro? Esa parte de su cabello. No, yo vi de parte. No sé, no conozco mucho. Solo fue una vez a esta. Antes de que se mudara. Señora, soy una Miren, una forma sencilla de que no les roben internet, una forma sencilla de que no les roben internet, en casa por lo menos, es la siguiente. Yo agarro y configuro mi router a que no dé direcciones dinámicas, o sea, que él no entregue, o sea, que no venga el alumno y yo lo siento, ¿ya? Sino decirle, voy a trabajar con este rango de direcciones. Voy a trabajar desde la dirección 192.168.040 hasta la 192.168.050. Entonces, ahí tenemos 11 hosts que se podrían conectar. Entonces, ¿qué significa? Que tú en tu computadora tendrías que decirle, tu dirección va a ser 192.168.043, digamos. Entonces, cuando llegues a tu casa, vas a poder conectarte porque estás dentro del rango. ¿Me va a entender? Estás dentro del rango. Llega una persona y por más que se conecte a la red, no va a tener internet, porque no está en el rango. Es más, en algunos casos, ni siquiera va a permitir que se conecte a la red. ¿Ah? No va a permitir. El problema está en que vas a tener que darle dirección estática a tu computadora, a la computadora de tu papá, a la computadora de tu mamá, de tu hermano, a tus celulares, a todo, a cualquier cosa que quieras que tenga internet, le tendrías que poner una dirección específica. ¿De acuerdo? Le pondrías una dirección específica. Y cuando vengas a la universidad, no te vas a poder conectar. ¿Por qué? Porque la dirección de la universidad no es la misma que la de tu casa. Entonces ahí vas a tener que decirle, pierde la dirección, conviértete en dinámica. Entonces estarías en un hacer, deshacer, que sería un chambón, ¿no? Que sería un chambón. Pero digamos es una forma de hacerlo, de manera simple. Simple entre comillas, ¿no? Sin hacer mucho. Ese es el problema de una dirección estática con una dirección dinámica. ¿Dónde encontramos eso? En las propiedades. Sería hermoso que dejes de desenfocar la cámara. Y ahí está. Precioso, de verdad. No digo nada porque Ahí está, ¿no? Miren. Bueno, la dirección IP dice que es manual, porque esto está conectado de manera manual. Debe ser una dirección estática, pero para este caso es una 10. O sea, ¿qué tipo de red es? 10, ¿qué sería? Clase A. ¿Por qué? Porque la A va desde el 0 hasta el 127. Esta es una clase A. Es 10.0.164.18. ¿No? Esta es la puerta de enlace. La puerta de enlace es como la puerta del salón, por donde puede entrar y salir datos. Pero ¿cuál es otra? Bueno, acá no está. Vamos a ponerlo así. En el panel de control. El real mucha luz. Ok, miren. Sonríe, digo. Miren. La dirección de la computadora es 10.0.164.18. Si ustedes tienen sus computadoras conectadas a la red de la universidad y ponen el ejecutador y ponen ipconfig,
es muy probable que les bote una red muy similar a esta, pero no con el mismo número. ¿Ya? Es más, esta es la red alámbrica, no sé cómo estará configurada la red inalámbrica. ¿Ya? Quizá podría ser otra red, podría, no estoy diciendo que lo sea, pero podría ser otra red. ¿Ya? Pero miren la dirección de la máscara, ¿cuál es? 255, 255, 255 y 0. Bueno, esto debe ser por tratamientos internos, porque ahorita ya bueno, ahorita les voy a explicar. Esto en realidad puede aplicar, pero hay específicas, hay máscaras de red específicas que esta no satisface a esta red. ¿Ah? Esta no satisface a esta red. Ahorita lo vemos el porqué. La puerta de enlace y bueno, una serie de parámetros, ¿no? Incluso hay mucho más cosas, ¿no? Vamos a ver. Miren toda la información, ¿no? O sea, ya no es solamente la red, sino me está diciendo cómo se llama esta computadora. ¿Cómo se llama esta computadora? No solamente para identificarla con su IP, sino yo le doy un nombre, así como ustedes llaman a su computadora PC de Cristian, celular de Cristian y cosas por el estilo, es lo mismo que hacen, ¿no? La universidad crea su propio DNS, que es puertas para acceso, bueno, no puertas, es los interpretadores de las páginas web, ¿ya? Bueno, una serie de parámetros más. El servidor del DNS, que normalmente son dos. ¿Ah? Incluso tiene una dirección física. ¿Ah? ¿De acuerdo? Tiene una dirección física. Y me parece que también por aquí, bueno, tiene una tarjeta de red inalámbrica. Y por ahí debe estar su MAC. ¿Ah? Pero bueno, son características que se dan. ¿No? Son características que se dan. Ok, entonces, sigamos. Ahora, un parámetro importante, a ver muchachos, un parámetro importante no solamente es la dirección IP, sino la máscara de red. La máscara de red es un factor importante para que la red funcione correctamente, ¿ya? Y no tiene nada de ciencia. No tiene nada de ciencia la máscara de red. ¿Ah? ¿Qué teníamos? Clase A, clase B, clase C. ¿De acuerdo? Clase A, clase B, clase C. Porque el resto no nos interesa. ¿Ah? La clase A, ¿cuántos octetos ocupaba? 1. O sea, ¿cómo era la clase A? 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? El primer octeto completo, ¿no? Y el resto, 0, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿qué sería? Sería 255.0.0.0. Entonces la máscara de red de una clase A es 255.0.0.0. ¿De acuerdo? Y ustedes vayan a la casa a comprobar luego esto. En algunas bibliografías se le conoce como 8. O sea, no te ponen 255.0.0.0. ¿Qué te ponen? /8. ¿Por qué? Porque ocupo 8 bits. Porque ocupo 8 bits. La clase B, obviamente, ¿cuántos cuartetos ocupaba? 2. Entonces, ¿qué va a hacer? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y de ahí 0. Entonces, ¿cuál sería su máscara de red? 255.0.0.0.
255.0.0. Otra forma, 16. Porque muchos usan no la máscara de red, sino esa. O sea, no el número, sino los bits. Y obviamente, la clase C, ¿cómo sería? 255.255.255. Con 24 bits. ¿Me vas a entender, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Simple, ¿no? Ok. En la analogía que estamos haciendo los estudiantes y la máscara de es como decir la cantidad de objetos que estoy ocupando para crear mi red. Por eso es máscara de red. O sea, no. Sería, en realidad, como ya en una analogía absurda, quizás algo así, ¿no? Como decir, en la clase A tengo un solo pabellón con 120 y tantos aulas y en cada aula entran 16 millones, creo, ¿no? Pero no están quizás todos. Pero quizás no están todos en realidad. No, es que esa es la cantidad máxima que podría Es tener. como si se hubieran separado su vacante o algo así. Es como un ambiente. Hay 16 millones de sillas. En una clase B, la analogía, ¿qué sería? ¿Qué sería? Dos pabellones. Entre los dos pabellones hay 16.000 aulas, creo. Sí. 16.000 aulas y 60 y tantos mil alumnos entran entre los dos pabellones. Una clase C, en una analogía, sería que la universidad tiene 3 pabellones. ¿Ya? Cada pabellón tiene 2 millones de aulas y en cada aula entran 256 alumnos, ¿no? En una analogía sería eso, ¿no? En una analogía sería algo así. Ok, para terminar, hacemos un ejemplo, ¿ya? Porque lo único que hemos hecho es entender que es una red. Ustedes como ingenieros pueden formar sus propias redes, ¿ah? Porque eso es lo ideal, que ustedes formen su propia red, ¿ah? Entonces, a ver, muchachos, copien, ¿ya? Copien. Se tiene la dirección IP 192.168.0. Se tiene la dirección 192.168.1.0 -24. Guión 24. Dice, se desea crear 5 subredes. ¿Ya? Se desea 5 subredes. Entonces quiero saber qué características van a tener estas subredes. ¿Ah? Quiero saber qué características van a tener estas subredes. ¿De acuerdo? Ok, entonces, presten atención, chicos, porque hasta aquí tenemos 9, ¿no? Bueno, 15 minutos, espero terminar en 15 minutos. ¿Ah? Entonces, presten atención, luego lo copian, le toman una foto, ya ven. Lo primero, la IP. ¿Cuál es la IP? 192.168.1.0. ¿De acuerdo? La máscara de red es 24. Es 24, o sea, he formado 24 octetos. ¿Qué va a ser? 255, 24 unos, ¿no? Eso significa 24 unos. 255, 0. Si fuera 25, sería 255, es 1000000, 128. ¿Me dejo entender? El 8 significa los 8 primeros son unos. El 16 significaba los 16 primeros son unos. 24 significa los 24 primeros son unos. 25, ¿qué significa?
los 25 primeros. Acá hay 1, 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 y acá va a haber 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, yo podría poner 26 acá. Si pongo 26 va a ser 255, 255, 255 1, 1, 0, 0, 0. y sería 1, 1 y 0, ¿no? Lo que salga es. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Ahora sí. No es 255, 255, 255, 1. No. Es de que la cantidad de unos que estoy ocupando. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuántas subredes necesito? 5. Necesito 5 subredes. ¿Cómo calculábamos la subred? ¿Cómo calculábamos la subred? O las redes. Una red es una subred. Las redes, ¿cómo los calculábamos? 2 a la n. ¿De acuerdo? 2 a la n. ¿Está? Entonces, 5 tiene que ser ¿qué? Menor o igual que 2 a la n. Porque no podría ser mayor, ¿no? La cantidad de redes que tengo que crear tienen que ser mínimo 5 o más. Porque si yo te digo 5 y me creas 4 redes, digo, no sirves. Si yo te digo 5 y me creas 7 redes, bueno, me sobran 2, pero por lo menos tengo las 5 que te he pedido. ¿Me dejo entender? ¿Ah? Porque si no, no